Imaginen por un momento. Están ante la mayor prueba de su vida. La persona que más aman en el mundo está siendo juzgada, humillada, torturada. Y cuando alguien les pregunta si la conocen, la niegan. 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Cómo se sentirían? Esta es la historia real de Pedro, un pescador común que se convirtió en el líder de la mayor revolución espiritual de la historia de la humanidad. Pero antes de eso, pasó por la experiencia más dolorosa y transformadora de su vida: negar a Jesucristo 3 veces en la noche más oscura de la crucifixión. Si alguna vez se han sentido débiles, si ya han decepcionado a alguien que aman, si se han preguntado si merecen una segunda oportunidad, esta historia va a tocar su corazón de una manera que nunca imaginaron. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que le pasó a Pedro puede transformar completamente la manera en que ven sus propios fracasos. Y antes de comenzar, si este contenido toca su corazón, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún mensaje de esperanza y transformación que compartimos aquí. Pedro no era solo un pescador cualquiera. Su nombre original era Simón y trabajaba en las aguas turbulentas del mar de Galilea. Imaginen sus manos callosas por las redes, su rostro marcado por el sol y el viento. Conocía las tormentas, sabía lo que era luchar contra las olas furiosas para sobrevivir. Pero cuando Jesús lo llamó, algo extraordinario pasó. En Lucas 5, Jesús le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y Pedro, sin dudar, dejó todo atrás. Sus redes, sus barcos, su zona de confort, todo. Y miren lo que pasó. Pedro se convirtió en el más valiente de los discípulos. Fue él quien caminó sobre las aguas hacia Jesús. Fue él quien confesó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Fue él quien sacó la espada para defender a Jesús en el huerto de Getsemaní. Pedro era fuego, era pasión. Era ese discípulo que hablaba primero y pensaba después. Jesús incluso lo llamó piedra no porque fuera inflexible, sino porque vio en él el potencial de ser la roca sobre la cual construiría su iglesia. Pero entonces llegó la noche más oscura, la noche que cambiaría a Pedro para siempre. Era la Pascua. Jesús había sido traicionado por Judas y estaba siendo juzgado en el palacio del sumo sacerdote. Pedro, que había prometido morir por Jesús, siguió de lejos. ¿De lejos? Ya pueden sentir cómo se instala el miedo. Marcos 14:6 nos cuenta lo que pasó. Pedro estaba en el patio, tratando de calentarse en una fogata, cuando una sirvienta lo reconoció. «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Y Pedro negó: «No lo conozco, ni sé de qué hablas». La primera negación. Minutos después, la misma sirvienta insistió: «Este es uno de ellos». Y Pedro negó nuevamente. La segunda vez. Entonces, cerca de 1 hora después, otro hombre dijo: «Verdaderamente este también estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro, ahora desesperado, comenzó a maldecir y jurar: «No conozco a ese hombre del que hablan». E inmediatamente cantó el gallo. Lucas 22:6 nos dice algo que parte el corazón. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imaginen ese momento. Jesús siendo llevado por los soldados, golpeado, humillado. Encuentra los ojos de Pedro. No había ira en esa mirada. Había amor, había dolor, había comprensión. Y Pedro salió de allí y lloró amargamente. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Ya han decepcionado a alguien que aman profundamente? ¿Se han mirado al espejo y no han podido reconocer en quién se convirtieron? Pedro estaba viviendo la peor pesadilla de su vida. El hombre que prometió morir por Jesús no pudo ni siquiera admitir que lo conocía. Pero aquí está la verdad poderosa que quiero que entiendan. Jesús ya sabía que esto pasaría.
En Lucas las 22:32, antes incluso de las negaciones, Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no solo sabía que Pedro fallaría, ya estaba planeando su restauración. ¡Qué Dios increíble servimos! 3 días después, Jesús resucitó. Y uno de los primeros mensajes que él envió fue específico para Pedro. El ángel les dijo a las mujeres en el sepulcro: Id, decid a sus discípulos. Y a Pedro fue mencionado por nombre. Jesús quería que él supiera que estaba perdonado. Pero la verdadera restauración pasó en la playa. En Juan 21, Jesús preparó el desayuno para los discípulos. Y entonces tuvo una conversación particular con Pedro que lo cambiaría todo. 3 veces Jesús preguntó: Pedro, ¿me amas? ¿Por qué 3 veces? Porque Pedro había negado 3 veces. Jesús estaba borrando cada negación con una declaración de amor y propósito. Primera pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro respondió: Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo: apacienta mis corderos. Segunda pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Jesús: pastorea mis ovejas. Tercera pregunta, y aquí Pedro se entristeció porque Jesús preguntó por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, con el corazón quebrantado pero restaurado, dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús: apacienta mis ovejas. Escuchen bien, Jesús no solo perdonó a Pedro, lo comisionó. El hombre que negó a Jesús 3 veces fue elegido para liderar su iglesia. ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia! ¡Qué amor transformador! Y miren lo que pasó en Hechos 2, en el día de Pentecostés, fue Pedro quien se levantó ante 3.000 personas y predicó con tal poder que todos se convirtieron. El hombre que tuvo miedo de una sirvienta ahora enfrentaba multitudes. ¿Pero qué significa esto para ustedes hoy? Significa que sus fracasos no son el final de su historia, son el comienzo de su transformación. Años después, Pedro escribió 2 cartas que están en la Biblia, Primera y Segunda Pedro. Y estas cartas son un tesoro de sabiduría que viene de alguien que experimentó tanto la caída como la restauración. En 1 Pedro las 5:10, él escribe: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro sabía de lo que estaba hablando. Había sufrido, había fallado, pero fue perfeccionado por Dios. En 1 Pedro 1:6-7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro aprendió que nuestras pruebas no son para destruirnos, son para purificarnos como oro. Y en 2 Pedro 3:9 revela el corazón de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro sabía que Dios no se da por vencido con nadie porque Dios no se dio por vencido con él. Amigos, la historia de Pedro es nuestra historia. Todos hemos fallado. Todos hemos negado nuestros principios. Todos hemos decepcionado a personas que amamos. Pero la diferencia entre el fracaso y el éxito no está en nunca caer, está en permitir que Dios nos levante. Pedro murió como mártir, crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de morir de la misma forma que Jesús.
pero Jesús lo consideró digno de liderar su iglesia. Si están pasando por un momento difícil, si han fallado, si piensan que no merecen una segunda oportunidad, acuérdense de Pedro. Dios no ha terminado con ustedes. Sus mejores días aún están por venir. Si este mensaje tocó su corazón, suscríbanse al canal. Dejen su like y compártanlo con alguien que necesita escuchar sobre el amor restaurador de Dios. Comenten aquí abajo cuál fue la parte que más los impactó. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por la historia de Pedro que nos enseña que no hay fracaso que tu gracia no pueda transformar. Señor, si hay alguien viendo que se está sintiendo como Pedro esa noche con miedo, avergonzado, pensando que falló demasiado, te pido que toques el corazón de esa persona ahora. Muéstrale que tu amor es más grande que cualquier error, que tu misericordia es nueva cada mañana, y que tú tienes un propósito glorioso para su vida, así como lo tuviste para Pedro. Fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a recordar que somos más que vencedores en ti. En el nombre de Jesús, amén. Recuerden, ustedes no están definidos por sus peores momentos, sino por el amor infinito de Dios por ustedes. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y hasta el próximo video.